Nadie, nadie me ha hecho, ¿cómo se llama? Nadie me ha alcanzado sus avances, ¿no? Yo les di un formato para que en cada clase vayan avanzando su plan. Solamente al inicio me enviaron, los datos, el organigrama de su iglesia, que eso no era tan, diríamos, solamente eso lo necesitaba para poder guiarles después en su plan. Pero y nadie me ha enviado, ¿no? Tenían que enviar, por eso yo les mandé para la clase 4, 5 y hoy día 6 Wow. para ayudarles yo a armar su plan. Si no, ¿cómo van a terminar? En la clase 8 ya es una presentación del taller donde cada uno debe de presentar su plan. Si no presenta su plan, ¿qué hacemos? Le jalamos. ¿No eres católico? ¿Ya? Por eso yo les di este formato para, no hay planteando más o menos que tienen que escribir, su apreciación y todo. Y eso me tenían que, yo les di ya desde la cuarta clase, tenían que enviarme de esa cuarta clase, de la quinta clase tienen que enviarme y de la sexta clase. Entonces, como dije, la séptima clase solamente es mostrarles algunas iglesias que están haciendo este sistema. Y la octava clase es un taller donde ya todos van a presentar su plan. Si es que Pastor, una pregunta. Acá tengo las hojas. Donde dice concretación, ¿qué clase corresponde ello? ¿Cuál? Concretización, perdón. A ver, déjame ver el sílabo. Preparación del inicio de la casa. Preparación, el inicio de la casa iglesia. A resumen de lo que entiendo esta etapa, dice. Planificación. Concretización ya Sí. es, diríamos, el inicio ya. Ponerlo en la práctica ya. Ah, ya. Preparar el inicio de la casa iglesia, dice acá, pues. Sí, por eso. Y hoy día es el arraigue o echar raíz, profundizar la base, como podríamos Ya, decir, ¿no? arraigue. Ah, ya. Esta es la octava, el octavo punto, ¿no? Sí, esta es la clase 6. Arraigue de la casa iglesia, arraigue, dice. Sí, Octavo. arraigue, sí, eso es, ¿cómo se llama? Ya, profundizar, diríamos, la raíz, establecer las bases o cimientos, como querramos llamarlo. Resumen de lo que entendió en esta etapa, dice. Sí, por eso, para la semana 4, para la semana 5, para la semana 6, para la clase 6 tienen ustedes. Si ustedes leen el sílabus, a ver, déjame ver el sílabo, en los objetivos del sílabo. En los objetivos, en el punto 4, dice que el estudiante conozca los pasos para el establecimiento del sistema de casa-iglesia y los relacione construyendo un plan de implementación, considerando los principales desafíos asociados a su contexto. Por eso, al final de esta clase, que es en la semana 8, ya cada uno de ustedes debe presentar. Pero como le decía, desde el cuarto, en la cuarta semana o la cuarta clase, ahí ustedes tienen, yo les mandé un formato de implantación de casa iglesia. Sí, acá lo tenemos puesto acá. Sí, por eso ahí tenían que llenar. Y luego para la quinta clase también ahí está la quinta clase y ahora la sexta. Y si ya me enviaban cada semana, yo también les podía corregir. No me enviaron. Me enviaron solamente algunos todavía, ¿cómo se llama? La primera para saber cómo estaba constituida su iglesia y poderle darle algún alcance en el desarrollo. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Disculpe la tardanza. Buenas noches. Pastor, para enviarle entonces hoy día esta clase toca lo que es arraigue. Sí, yo le voy a volver a explicar esto al final porque Así como para algunos poder, entran, para poder rellenarlo.
Sí, para poder rellenarlo ahí y tenerlo listo para subirlo. sí, eso solamente es una guía para que ustedes sepan respecto de qué deberían considerar, ¿no? Pero es mejor me lo escriben aparte o me lo hubieran escrito y me lo enviaban. Yo les podía corregir en cada semana, pero no lo hicieron hasta ahora. Bien, eso lo voy a repetir al final porque como algunos entran a mitad de clase, no van a saber y creo que eso ha pasado al inicio, por eso no podían entender. Muy bien, vamos a pasar lista. Buenas noches con todos. A ver, me dicen su nombre mejor, Javier, ¿no? Sí, pastor, Javier Trujillo. Por ahí, Astrid. ¿Quién más está por ahí? Rogelio, Zulma. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién? Henry. Daniel Seminario, pastor, buenas noches. Zulín. Buenas noches. Ya, seminario. ¿Quién más? Brigitte de la Cruz o Adi de la Cruz, presente. Adi de la Cruz. Brigitte. Brigitte Adi de la Cruz. Roger aparece después de muchos días, ¿eh? Tiene muchas inasistencias. Buenas, profesor. Y Iván, a ver, a ver, a ver, a ver. Iván, ¿quién más? Presente, Max, pastor. Max Alba, Presente. ya, ellos son los que están, ¿no? Y por ahí que apareció y desapareció, ¿cómo se llama? Wilson, ¿no? Pastor Alfredo, buenas noches, presente. Ya, muy bien, Wilson. Leoncio no está, Leoncio, no. Muy bien, buenas noches con todos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Roger Luna, ¿puede escribir, orar para empezar? Sí, profesor. ¿Se me escucha? Amén. Sí, Ok. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, muchas gracias en primer lugar por darnos un día más de vida. Te pedimos, Padre Santo, que este es desde un principio hasta un final, dirigiendo todas las enseñanzas que nos va a compartir el día de hoy el pastor, que todo lo que podamos aprender el día de hoy, reforzar y algunas cosas que probablemente ya sabemos y las cosas nuevas, Señor, puedan ser muy útiles en un futuro para cada uno de mis hermanos en las horas que ellos puedan realizar. Todo eso te pedimos, Señor, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. amén. Muy bien, Buenas noches, pastor. Leoncio, buenas noches. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra sexta clase. Nuestra sexta clase. Habíamos hablado en la clase 4 las etapas de la planificación, la clase 5 era la etapa de inicio o acción ya de establecer la casa iglesia, eso fue la semana pasada, perdón, sí, y esta clase 6 es la etapa de arraigue o de echar raíz o de establecer los cimientos, podríamos decir, de la casa iglesia. ¿Ya? De establecer los cimientos de la casa iglesia. Muy bien, le voy a compartir entonces. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos sale? Muy bien.
Muy bien. Entonces, en esta clase 6 es, ¿no?, la etapa para establecer la casa iglesia. En primer lugar, debemos de entender que todo es un proceso y tiene etapas, ¿ya? Tiene etapas. En este proceso ya de profundizar las raíces, tiene etapas. Primero, en la primera etapa, y luego vamos a ver los beneficios, propósito, evangelización, misión y multiplicación. Pero vamos a ver las etapas, ¿ya? La primera etapa es la etapa de conocerse unos a otros. Puesto que se ha establecido ya los grupos, diríamos, de cada casa iglesia, en la mayoría estamos tratando desde una iglesia ya, diríamos, constituida, ¿no? Una iglesia ya formada. Entonces se está estableciendo unos grupos, entonces, aun cuando ha sido una iglesia, diríamos, una sola iglesia, no se conocen unos a otros, ¿no? Se conocen de saludos, algunas veces, ¿no? Hermanos, buenos días, buenas tardes, ¿no? Algunos un poquito más, pero no tienen una relación, diríamos, más cercana. Entonces, que requiere un tiempo para, en las reuniones de casa e iglesia, ellos puedan conversar un poco y puedan llegar a conocerse un poco más, ¿ya? Y lo segundo que tenemos aquí es, ¿no?, la etapa de descubrir o reconocer los defectos de los demás. Ya reuniéndose entonces un poco, diríamos, semanal o más, de manera más continua, ya se empiezan a ver los defectos en los demás. Y cuando se ven o se reconocen los defectos en los demás, entonces ahí empiezan los conflictos. Y ahí empiezan los conflictos. Un hermano no le gusta al otro y luego dice, pastor, no quiero ir a la reunión de casa iglesia porque aquel hermano mucho habla, el otro no tiene tino para decir las cosas, ¿no? El otro es muy bromista. Me desanima que el otro solamente va a dormir y de repente algunos dicen, no, el otro come mucho, no piensa en lo demás y eso me molesta. Un montón de, diríamos, de áreas que son desconocidas cuando nos reunimos en la congregación, todos, ¿verdad? Pero ya en el grupo pequeño de casa iglesia, entonces se van a ir descubriendo. Entonces eso va a causar de pronto dificultades y hasta peleas, ¿no? Similar, diríamos, a los hijos cuando son niños todavía. Los niños pelean, ¿verdad? Porque algunos son egoístas, algunos piensan, no, eso solo es mío, no es tuyo. ¿Por qué no me das esto, no? Como decía, ¿no? Algunos no piensan en lo demás. Yo, ¿cómo se llama? En nuestra experiencia de una casa iglesia, donde cuando nosotros iniciábamos había mucha necesidad aquí, en San Juan de Miraflores, ¿no? Algunos hermanos, hermanas no comían mucho, entonces cuando iban a la reunión de casa iglesia, iban, perdón la expresión, iban con un filo, pero tremendo. Entonces llegaban temprano, entonces podían, como a veces ponían en la mesa ahí para que les sirvan las frutas, algo más aparte de la comida, entonces eran los primeros en comer. Para los que llegaban después, ya casi no dejaban nada. Entonces ahí surgía un problema, ¿no? Porque, ¿por qué no pensaste? ¿Por qué pensaste en ti nada más? ¿Por qué no piensas en los demás? Ahora, ¿cómo se solucionan esos problemas? La solución es solamente aguantarlos hasta que ellos crezcan nada más o maduren. Los niños en el hogar pelean, ¿verdad? Pero luego cuando ya tienen 19, 20 años, entonces ellos ya no pelean. No quiere decir esto que vamos a esperar que los miembros de casa iglesia pasen 20 años sin madurar, no quiere decir eso, sino estamos haciendo este ejemplo que hay que esperar hasta que ellos maduren. Mientras tanto tenemos que aguantarlos porque el pastor laico pasa a ser el rol de padre, ¿ya? Entonces
tiene que ayudar a que ellos se entiendan, tiene que ayudar a que ellos se reconcilien y tiene que ayudarles a que ellos crezcan espiritualmente. ¿Cómo ellos podrían crecer espiritualmente? Mandándolos al estudio bíblico, ¿no es cierto? Teniendo más atención con ellos, con los más conflictivos, teniendo más tiempo, dedicando más tiempo a ellos. Y de esa manera entonces ellos irán creciendo, conociéndose y ya dejarán de pelear, ¿no? Ese es un proceso. Por eso hay que entender todo ese proceso y de repente no desanimarse, ¿no? Que al comienzo hagan conflictos. Todos los pastores laicos o los siervos de nuestra congregación han pasado ese proceso. A tal manera que algunos por los conflictos han querido ya desanimarse o tirar la toalla. Entonces nosotros tenemos que animarlos también a los siervos, los pastores tienen que animar a los pastores laicos, ¿no? Que tuvieran paciencia, es un proceso, luego ellos ya van a madurar y ya van a cambiar. Y aún así desanimándose, ellos ya podían ser apoyados por nosotros y podían perseverar en su servicio. Ahora ya la mayoría de casa iglesias, diríamos, trabajan de una manera muy eficiente. Sí, por ahí hay alguna otra que podríamos decir no anda tan bien y hay que corregir o tener más tiempo nosotros con el pastor laico para ayudarle a arreglar la situación de su casa iglesia en lo que adolece, ¿no? Entonces, eso es el rol del pastor, ¿no? En el inicio va a haber conflictos dentro de este grupo, como dije, una cosa es llegar en la congregación, saludarse y no profundizar más, pero cuando empieza la reunión ya más cerca, entonces ahí vamos a ver o descubrir cómo verdaderamente son los hermanos o las personas. El tercer etapa es la etapa de acercamiento humanitario. Aun si ellos como están conociéndose, pero perseverando en comer juntos, entonces van a compartir su situación de cada uno. Y al compartir juntos también sus problemas, ellos van a aflorar de repente esta humanidad, esa cualidad compasiva y empática para con los demás. Van a ser un poquito, ya van a ir cambiando, a ser considerados y a identificarse con la situación de los demás antes que de sí mismos. Y a través de ese proceso ellos ya luego van a poder solucionar sus problemas o sus diferencias sin tener que pelear, ¿no? Entonces es un proceso que va dándose con el tiempo y no hay que desesperar o desanimarse de que de repente estamos creando más conflicto en todo. La tercera etapa es compartir problemas espirituales, ¿no? En la primera etapa ellos no entienden las cosas espirituales, no saben del principio espiritual, todo lo ven muy humanamente o materialmente por fuera, pero ya va creciendo su fe y si ya también empieza a entender, a despertar su espiritualidad, ya va a ser confrontado por la predicación y va a entender más a los demás. Entonces, no hay que apresurarse. Los pastores deben de tener la certeza de que esa es la voluntad de Dios y que así el Señor quiere su iglesia. Sí, tenemos que los pastores mantener nuestro sitio, que es la oración, ¿no? Y compartir la palabra. Tenemos que orar por los pastores laicos, su casa iglesia, que en este proceso, pasando el tiempo como es la obra del Señor, entonces Dios mismo iremos viendo los frutos o darán frutos estas casas iglesias, ¿no? Hay diferencias a veces. La casa iglesia casi toma la característica de su pastor laico. Entonces, hay diferencias en las casas iglesias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En las personas mayores, ¿no? Podemos decir de 50 años arriba,
El proceso es más lento. Dentro de esa edad, en nuestra congregación, hay muchos hermanos que no han tenido estudios superiores, universitarios, entonces a ellos les cuesta llevar los estudios bíblicos, les cuesta. Entonces, cuando no lleva el estudio bíblico, tampoco no ayuda al crecimiento de su vida espiritual, ¿no? Entonces, el proceso para ellos, para ver frutos, va a ser más lento. La diferencia, por ejemplo, lo podemos ver en los jóvenes, diríamos, de 18 años a 30, aquellos que están en la universidad, que están estudiando, algunos trabajando, ellos tienen mayor capacidad para hacer el estudio, entenderlo, aplicarlo, entonces ahí hay mayor resultado. Entonces, este desarrollo espiritual también va a ser muy, diríamos, diferente entre una casa iglesia y otra. También se ve si el pastor laico es dedicado, aplicado al estudio bíblico, igual van a ser sus miembros. Ellos van a motivarse mirando a su pastor laico, ¿no? Entonces, vida espiritual, aun cuando es la misma congregación, es diferente entre una casa iglesia y otra, como dije, ¿no? Y hay varias razones. Si en una casa iglesia los miembros no toman estudio bíblico, no crecen espiritualmente. El estudio bíblico es fundamental. Por eso ustedes recuerden, ¿no? Los 3 ejes de casa iglesia, que es una reunión en las casas, eso es uno, y lo otro es estudio bíblico y el culto unido. Entonces, aun cuando puedan estar bien de pronto en casa iglesia, pero si no hacen estudio, no ayuda en su crecimiento. Entonces, en este proceso luego ya viene la etapa de la multiplicación, ya cuando más miembros sean añadidos a esta casa iglesia, y también ya se haya discipulado otro pastor laico para multiplicar. Ya esa es otra forma que quizá más adelante vamos a explicar, ¿ya? Lo segundo, hay que recordar constantemente los beneficios de casa iglesia. Ya el pastor tiene que estar convencido y no ver tanto de manera negativa, ¿no? Este desarrollo de casa iglesia. Siempre hay que recordar los aspectos positivos, ¿no? ¿Cuáles serán estos aspectos positivos? Los beneficios, pues, ¿no? ¿No? Primero, se regresó. Los miembros se ayudan unos a otros, más específicamente por medio de compartir su vida. Ya, ese es un gran beneficio, o sea, casi es, diríamos, de ayuda automática exponer los problemas de su vida, ¿no? ¿Por qué razón, no? Ellos se edifican en esta, ¿no? Cuando un miembro expone su situación, su dificultad, sus problemas, lleva a que muchos otros, en vez de desanimarse, se animen, porque ellos de repente tienen situaciones no tan difíciles como los que están compartiendo. Entonces ellos a veces vienen cargados por una situación, pero escuchando cómo están compartiendo los demás, a veces ya dicen, no, yo iba a quejarme, pero no, ya eso no es nada mi problema. Escuchando al hermano todo lo que he dicho, ya mejor no digo nada porque me estaba quejando de la nada, ¿no? Por eso es un aspecto positivo que a través de compartir la vida, la experiencia, diríamos, diaria de ellos, entonces ayuda en ellos. Lo segundo es que se logra la sanidad interior, igual a través de exteriorizar su vida entre personas de confianza. Uno de los problemas grandes de la sociedad es que no hay quien nos escuche. ¿Entienden? No tenemos muchas veces con quién compartir nuestra situación. La vida es tan agitada, ¿no? En el día de hoy, ¿no? Uno, por la presión de pronto de nuestro entorno. Papá, mamá tienen que trabajar ambos, ¿no? Los hijos tienen que estudiar, cada uno casi anda encaminado en su vida. Y dentro de eso también surgen muchos problemas. Papá, problemas de trabajo, ¿no? Problemas de relación entre las parejas,
problema de relación entre los padres con los hijos y muchas situaciones que a veces no hay a quien contarlo, no tenemos, diríamos, la confianza de contar estas cosas al vecino, no sé, a veces ni siquiera a nuestra familia. Entonces, a través de exponer, ¿no?, nuestro dolor de repente, ¿no? Como en la clase anterior yo dije, cuando hay una situación difícil, no debemos de centrarnos tanto en la descripción del problema difícil, por ejemplo, una ruptura de una relación de esposos o una pelea. No debemos de centrarnos tanto en preguntarle quién metió más golpe o más insulto, ¿no? Sino debemos de concentrarnos en cómo se siente ese hermano o esa hermana, en su sentimiento, ¿no? Entonces, para poder, ¿no?, entenderlo para lo suficiente en el tiempo que ellos comparten, con toda libertad. Por eso requiere tiempo, y a veces cuando hay una situación así, entonces el tiempo también se extiende. Entonces, aunque un principio es que el pastor laico debe de ser como el moderador, dando el tiempo suficiente para que todos compartan, pero en situaciones puntuales o graves, hay que dejar que el hermano exteriorice toda su situación, y escucándole, y luego de repente, no un consejo, sino el testimonio de alguno de los miembros de su grupo, de su casa iglesia, va a ayudarle, ¿no?, a sanar sus heridas, ¿entiendes?, ¿no?, el poder exteriorizar y todo. Ese es un beneficio que hay que recordarlo. Y lo tercero, todos los miembros forman parte del cuerpo de Cristo, sirviendo de una forma u otra en el ministerio de casa iglesia. ¿No? Todos los miembros. En la segunda carta del apóstol Pablo, lo tengo fresco porque ayer prediqué sobre esto, en capítulo 5, el verso 14, 15 y 16, habla, ¿no? ¿Qué era lo que motivaba al apóstol Pablo a servir? El amor del Señor, ¿no? Lo llevaba a servir. Entonces, y ahí dice que, ¿no?, que el Señor Jesús dio su vida para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel, ¿no?, que murió y resucitó por nosotros, ¿no? Entonces, toda la iglesia en su conjunto, los que hemos recibido a Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de este cuerpo. Entonces, si nosotros somos miembros, nosotros tenemos que tener funciones. Cada uno de los miembros, por más nuevo, antiguo, por más grande o pequeño, debe de tener función. Algo tiene que hacer. Sin embargo, desgraciadamente, muchas veces no hay muchas, diríamos, oportunidades de este servicio en la iglesia tradicional. O a veces también requerimos de repente unos requisitos muy altos, una preparación muy grande, entonces donde se limita, diríamos, que el miembro forme parte del cuerpo de Cristo y no cumpla su rol. Sin embargo, a través de Casa Iglesia nosotros buscamos, como dije en la semana anterior, ¿no? Si alguien recién llega, ¿no es cierto?, aún a veces no ha ido a la congregación, a veces no se ha bautizado, ¿entienden? Pero, por ejemplo, un ministerio, como lo dije en la semana anterior, de tomar nota de los cumpleaños de esa casa iglesia para que haga recordar al pastor laico cuándo es el cumpleaños de un hermano, y no nos pasemos de largo sin siquiera saludarlo. Entonces, a través de Casa Iglesia pueden cumplir sus funciones muchos hermanos, muchos miembros, ¿no?, diferentes. Y luego también que ellos tengan un ministerio ahí en Casa Iglesia y otro en la iglesia. En la iglesia ya, diríamos, en la iglesia unida ya es un poco más, hay unos requisitos mayores, ¿no? Pero en Casa Iglesia es, diríamos, el lugar donde ellos recién están llegando, integrándose como familia.
y en Casa Iglesia no hay tanto estudio bíblico. Sí se requiere para el pastor laico y para el maestro de Casa Iglesia requisitos de estudios bíblicos, pero algunas otras funciones no se requiere. Ahí también ellos tendrán otra función, ¿no? Entonces, de esa manera, todos podemos ser partícipes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Ya? También es una ventaja o un beneficio. Hay que reexaminar los propósitos de cada reunión o grupo. ¿Ya? Hay que reexaminar los propósitos de cada reunión o grupo de la iglesia en sí. ¿Ya? Primero, ¿es eficiente para ganar almas y hacer discípulos? Por ejemplo, ¿no? Toda la iglesia, antes de establecer Casa Iglesia, ya ha tenido de repente diferentes actividades o ministerios, ¿verdad? Y aun cuando el pastor de repente ha decidido, diríamos, hacer Casa Iglesia, muchos ministerios aún continúan, no se han cerrado, ¿me entiendes? Aún continúan. Entonces, lo que estamos haciendo, por ejemplo, lo que hace alguien verdaderamente ayuda al propósito del sistema de Casa Iglesia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en nuestras congregaciones, alguna de las ligas tiene, por ejemplo, algún propósito, y por lo cual requieren recursos monetarios. Entonces ellos están dispuestos pues, hasta cumplir de repente o conseguir el dinero necesario. Han decidido, por ejemplo, vender comida para recaudar este presupuesto, ¿no? Y esto de repente lo están haciendo, ¿no? Cada semana, o por un mes, o por 2 meses. Y entonces está bien. Si el propósito final de reunir ese dinero es para hacer alguna actividad para salvar las almas perdidas, está bien. Pero si el propósito de esa actividad no cumple, diríamos, ese requisito para salvar las almas, entonces hay que evaluarlo, ¿no? Hay que evaluarlo, porque tenemos que mirar, ¿no? Aunque nuestras iglesias, como ya ellos ya tienen un estándar establecido, entonces hay que revisar a ver si lo que están haciendo de repente está cumpliendo el propósito del sistema de Casa Iglesia, que está enfocado, diríamos, 100% en alcanzar las almas perdidas y en hacer discípulos. Por eso ahí dice, ¿no? Lo segundo dice, o lo que tendríamos que preguntarnos es, si esta actividad, ¿no? Esta reunión no impide el establecimiento del ministerio de Casa Iglesia, ¿no? Hay que preguntarnos si esa actividad que se hace está estorbando el establecimiento, ¿no? Entonces, no podemos, si está estorbando, no podemos de manera, diríamos, unilateral, el pastor decir, ya cierren eso, porque vamos a crear un conflicto. Ya la iglesia, los hermanos han venido mucho tiempo teniendo, diríamos, este ministerio, y de pronto, eso no ayuda para salvar las almas, entonces ya no hagan eso, no podemos hacer así. Por eso, el principio es dejarlos como han estado hasta que se encuentren o ellos mismos se den cuenta de esta situación. Sí podemos ayudarles, ¿no? Hablando de repente al pastor laico o a alguno de ellos, miren por qué están haciendo, vean, ¿no? Nuestro propósito es esto, consideren, pero no podemos, sino hay que dejarlos como han estado hasta que ya en algún momento ellos mismos van a darse cuenta de esto y ellos mismos decidan, ¿no? Todos los miembros
quizá por cansancio o agotamiento, y cuando se hace todo este trabajo de casa iglesia, el pastor, ¿cómo podemos decir? Desayuna casa iglesia, almuerza casa iglesia y cena casa iglesia. ¿Qué quiere decir esto, no? Si comparte el devocional en la mañana, no tiene que dejar de pasar o enfocar o sembrar de manera más profunda en su mente y sus corazones este trabajo de casa iglesia en cualquier momento, ¿no? Entonces, cuando ellos son conscientes de que de repente la actividad que ellos están realizando por costumbre no ayuda a este propósito nuevo de la iglesia, podríamos decir, entonces ya ellos decidirán ya que no es eficaz y entonces ellos mismos decidirán dejarlo o cerrar. ¿Ya? Tenemos que ver. Cuarto, la evangelización a través de casa iglesia. ¿Ya? La evangelización. Aquí uno dice propósito final, pero en sí se dice propósito final o el propósito primero, o fundamental, o prioritario. ¿Ya? El ministerio de casa iglesia es ganar las almas y hacer discípulos. ¿Ya? Este es el propósito. Segundo dice motivo de muerte, para que se despierten, porque vamos a hablar de la muerte, ¿ya? Pero no se refiere a la muerte de las personas, sino que la casa iglesia muere poco a poco si no hay evangelización, si no hacemos evangelismo. Si solamente se reúnen entre los creyentes y se ven las caras semanalmente, estos se van a cansar. Para que haya, diríamos, vida en la casa iglesia, tiene que haber un nuevo, de manera constante. Y entonces ese nuevo es la motivación que tiene que llevar a ellos de servirle y de ganarlo para el Señor. ¿Entienden? En los hogares, ¿no? Cuando nace un bebé, hay mucha alegría. Los abuelos, ¿no? Los tíos, los padres, los hermanitos mayores, contentos están con su hermanito. En casa iglesia también tiene que haber ese ambiente, que cuando hay un nuevo en casa iglesia, ese es un nuevo creyente o nuevo, diríamos, en visión de un nuevo creyente. Entonces, eso es lo que da vida a la casa iglesia. Y saben también qué cosa da más gozo de poder llevar a alguien a los pies de Cristo. Eso llena nuestro corazón de gozo. No hay gozo mayor que eso de poder llevar a alguien, ¿no? Entonces, si no hay nuevos en la casa iglesia, no estamos evangelizando, no estamos invitando, entonces no tiene futuro y terminará por desaparecer de pronto esa casa iglesia. Lo tercero, cambio de propósito. ¿Ya? Como esa es la etapa de arraigar casa, iglesia, de profundizar su raíz, ¿no? Al comienzo, diríamos, durante el proceso, entre 6 meses y un año, enfocamos un poco más en ¿cómo podemos decir? En el compañerismo, ¿ya? De conocerse, como dije, de arreglar los conflictos, de que podamos entendernos. Pero ya a partir de un año tiene que cambiar el propósito de la casa iglesia a propósito primero, que es evangelismo. ¿Ya? Es evangelismo. Porque al comienzo ellos no... Es como dije, es una etapa de conocerse, de ir madurando, de ir haciendo estudios, de ir conociéndose. Podrían o a veces se acostumbran ya a ellos mismos. Pero no, el propósito del sistema de la reunión de casa e iglesia es la evangelización. Por eso tanto el pastor debe estar presto y también conversando con el pastor laico, no olviden, ya es el tiempo en que tenemos que pensar en la evangelización. Y entonces ahí hay que cambiar el propósito dentro de un año. 4. Otros métodos.
En diferentes épocas Dios ha utilizado diferentes métodos de evangelización, ¿no? Aunque podríamos decir a veces ya no son muy efectivos. Por ejemplo, ¿no? La predicación en la calle, ¿no? Y aquí mismo en el domingo, pues nosotros, por ejemplo, ¿no? Estamos en el culto y algunas iglesias llevando un megáfono, su bombo, vienen predicando, ¿no? Pasando por la calle, haciendo bastante ruido, ¿no? No sabremos exactamente cuánta efectividad tendrá, exactamente no podemos decir. Sin embargo, conversando con algunos hermanos o algunos pastores que también hacen esto, ellos pueden reconocer que no es muy efectivo. En algunas situaciones la gente no quiere escuchar, ¿no? Y yo también he sido testigo aquí, como está el mercado y a veces hacen tanto bullo, algunas señoras les gritan que se callen, no sé. Sin embargo, en algún momento sí, pero no es tan efectivo. Lo segundo, diríamos, forma de evangelizar al aire libre, ¿no? O haciendo alguna campaña. Sí, en algún tiempo ha sido efectivo. O de repente algún culto de avivamiento. No, se busca un predicador de pronto famoso o motivador, ¿no? Y se hace un culto y una campaña evangelística. También nosotros lo hemos hecho en inicio. En el local comunal, cuando empezamos la obra aquí, también lo hemos hecho. Pero, grata sorpresa, la mayoría eran hermanos, que ya algunos iban a otra iglesia, pero como está cerca, escucharon las alabanzas, también a veces se volanteó, vienen a escuchar la palabra, pues. Pero la mayoría eran creyentes o algunos que ya conocen del Señor y van a reconciliarse. Entonces, no es tan efectivo en este día. Una de las razones que no es tan efectivo, podríamos decir, es que la sociedad de este día es más pensante que hace algunos años. Las personas han logran mayor conocimiento desde los jovencitos, ¿no? Los adolescentes, ahora a través de Internet, tienen muchas preguntas, a veces muy profundas acerca de Dios o para cuestionar la Biblia, ¿no? Entonces, la gente casi no se puede, ¿cómo se llama?, convencer tanto como era antes, ¿no? Pero eso no es tan efectivo. Y entonces, ¿cuál será el método efectivo o la evangelización efectiva? Aquí en el punto 5, el método efectivo es ¿cómo podemos decir? La evangelización a través de presentar el evangelio de manera, podemos decir, muy evangelismo explosivo, ¿no? De presentar el evangelio bien. Sin embargo, si nosotros presentamos el evangelio bien, tenemos que pensar o saber que para que alguien haga este tipo de evangelismo ya tiene que tener, diríamos, bastante conocimiento del plan de Dios, de todo, ¿no? De hacer ver a este hermano desde el pecado, ¿no? Y pues, presentarle todo el plan de Dios, ¿no? Entonces, aunque esto es efectivo, el evangelismo explosivo, requiere mucha preparación para el que lo va a hacer, capacidad de exponer y todo. Y, por ejemplo, él tendrá que de uno en uno exponer a muchos, ¿no? Es un poco cargado. Por eso para nosotros la evangelización eficaz aquí en el punto 6 es a través de la casa iglesia.
¿ya? La casa iglesia depende de formar relaciones, por lo tanto, es la manera, diríamos, más efectiva de evangelizar a los incrédulos contemporáneos. Y podemos ver nosotros, la gente hoy en día está cansada de que le digan que cree en Jesús, ¿no? Muchos lo han escuchado un montón de veces y muchas veces hay un prejuicio muy grande cuando escuchan de un evangélico, ¿no? Un prejuicio muy grande debido a las redes sociales, que ahora es muy globalizado todo. Y siempre cuando hay evangélicos y diríamos hay un error o pecado de parte de uno, generalizan, ¿ya? Generalizan. No, si eres evangélico es porque me quieres para pedirme los diezmos, por decir, así son directos, ¿ya? Entonces, no quieren escuchar de Jesús muchos. Entonces, uno de los puntos de través de Casa Iglesia es que antes que evangelizar a él, ¿no? Buscar, ¿no? Tener una relación de amistad y poderlo invitar a Casa Iglesia. En Casa Iglesia, más que hablarle de Dios a él tiene que recibir el amor de Dios, ayudarle a conocer el amor de Dios a través del servicio. Por eso, como la gente no quiere escuchar, pero puede recibir servicio en Casa Iglesia, de ser escuchado, de que las personas cuando va un nuevo a Casa Iglesia, todos le prestan atención, todos, diríamos, se dedican a que él pueda sentir ahí el amor de Dios, no prestando atención, interés, si tiene algún problema, ayudarle a solucionar el problema, ¿no? Entonces, así podemos hacer. Ahora, hay que buscar a la gente que necesita la ayuda de Dios, en vez de buscar a las personas que pueden ayudar de repente en nuestra casa iglesia. Lo decimos esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Ha pasado algunas veces en alguna casa iglesia dentro de los jóvenes, ¿no? Como ya ellos querían avanzar en su casa iglesia, tenía un amigo que es un músico, ¿no? Entonces, como es músico, su casa iglesia, sus alabanzas son con una pista y poniendo, en ese tiempo ni siquiera había el televisor, entonces con una pista, cantando, pero entonces pensaba, si yo alcanzo a este músico, lo llevo a mi casa iglesia, entonces la alabanza en mi casa iglesia va a ser bonita, o bacán, como decimos nosotros, ¿no? Pero si realmente esa persona no necesita a Dios, entonces no va a perseverar. Va a ir, sí, algunas veces, pero sin compromiso. Entonces, nuestra atención tiene que estar de buscar a las personas que tienen necesidad del Señor. Y hay que buscar a esas personas, ¿no? Que a veces tienen problemas. Ahora, dentro de nuestro entorno, como la evangelización a través de casa iglesia es relacional, entonces tenemos vecinos, ¿no? O tenemos familiares, algunos que los hemos invitado de repente a nuestra reunión de casa iglesia, pero como ellos no tienen necesidad de Dios, entonces no quieren, no van. Dios no les hace falta porque su vida está bien, su relación de hogar está bien, su trabajo está bien o su negocio está bien. Entonces, aunque tú le digas 1, 2 o 3 veces, lo inviten, te pueden decir sí por salir del momento, pero luego no van. Sin embargo, debemos de mantener esta amistad con ellos hasta que de repente va a surgirles algún problema, donde sí ahí necesiten de Dios, ¿entienden? Donde ahí sí necesita y va a buscar la ayuda. Entonces, por ejemplo, ¿no? Problema de trabajo, problema de su hijo está desviándose de repente, no sé, hacia las drogas, anda alguna situación que ahí sí él requiere, va a tener necesidad, ¿no?
Entonces tenemos que guardar de pronto en el tiempo, sin perder el contacto, la amistad con estas personas, hasta que Dios ya permita alguna situación a través de la cual ya él pueda venir al Señor, ¿no? Esto es evangelización, ¿sí? Y dentro de la evangelización, ¿no? Se busca, por ejemplo, ¿no? Si el pastor, el hermano lleva un nuevo y luego el pastor le presenta el evangelio, hay una ventaja por esto, ¿ya? Hay una ventaja muy grande por esto. Permítame un momento. ¿Por qué razón? Cuando los nuevos van a la reunión de casa iglesia, cuando van ellos, a veces van ahí una semana, van 2 semanas, un mes, a veces 2 meses, hasta que no por eso se les deja de invitar, ¿no? a la iglesia unida, a la iglesia principal, y ahí nosotros presentamos el evangelio de una manera, diríamos, ordenada o sistemática. Entonces, cuando ellos ya disponen o deciden, ya toman la decisión, ¿no? Nosotros presentamos una vez al mes y van a escuchar el Evangelio, entonces ahí se relaciona, diríamos, este miembro que es diríamos, un desconocido para el pastor con el pastor. Hay una primera relación. Y siempre va a quedar marcado en el corazón de un hijo de Dios a través de quien entregó su vida a Cristo. ¿Entienden? Por eso es un punto a favor para que cuando, por ejemplo, muchas veces hay el temor que si esta casa iglesia se separa, se va y hace otra iglesia, otra obra, siempre hay el temor de eso de los pastores, ¿no? Pero no, cuando se va ganando una persona, si esta persona entrega su vida, cuando el pastor, diríamos, principal presenta esta clase de seguridad de salvación que nosotros llamamos, entonces ahí se va a formar un nexo, porque en esta persona va a quedar su recuerdo que él entregó su vida a través de que el pastor mismo le presentó el evangelio. Por eso ahí hay una gran ventaja por parte del pastor, ¿no? De que sea el pastor mismo quien le presente el evangelio. Y también como el pastor, podemos decir, es profesional, o se está profesionalizando, diríamos, en evangelización, entonces la forma de presentar el evangelio va a ser, diríamos, verdaderamente más correcta o adecuado, ¿no? Ya he repetido también, a veces repetimos, ¿no? Los hermanos a veces no tienen, diríamos, una manera ordenada de presentar el evangelio, ¿no? Presentan, y eso es lo que lleva a que muchas veces las personas no reciban el evangelio correctamente, ¿no? Entonces, el pastor, como ha estudiado, ha preparado, también ya tiene mayor experiencia, entonces él va a presentar de una manera, diríamos, más limpia o más eficaz el evangelio del Señor, ¿ya? Entonces, recibió al Señor este nuevo a través del pastor, ¿dónde? En la casa iglesia, no, en la iglesia, ¿ya? Si ahí llega una persona a rendir su vida a Cristo, entonces ahí hay una ventaja muy grande. ¿Por qué decíamos aquí que la casa iglesia es el lugar donde la evangelización es más eficaz? ¿Ya? Porque la casa iglesia se ha, diríamos, especializado o se tiene que especializar en salvar las almas. Ahora, ¿cómo? Por ejemplo,
un nuevo o cualquier miembro de la casa iglesia invita a sus amigos a la reunión de casa iglesia. Ese es su papel de él. No presenta el evangelio directo, sino invita a la reunión de casa iglesia. Cuando esa persona nueva, no creyente, viene a la casa iglesia, el rol del pastor laico es recibirlo, ¿no? Mostrarle el amor del Señor y luego buscar la manera de llevarlo para que reciba el evangelio en la iglesia o que se inscriba en el curso Vida Vital. ¿Entienden? O va una vez al mes, o si no, que se inscriba en el curso de Vida Vital. Ese es el rol, diríamos, del pastor laico. Por eso ya tiene sus miembros en su casa iglesia, entonces él no tiene que olvidar. Ya los miembros traen a los nuevos. Entonces ya se están estableciendo, entonces él tiene que buscar la manera de motivarlo para que ellos vayan al estudio bíblico. Y luego el rol del pastor es, a través del estudio bíblico, enseñarles la palabra de Dios y hacerles, o llegar hasta que ellos reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Algunos no reciben al Señor cuando se les presenta el Evangelio una sola vez, ¿no? Algunos están muy asustados, reacios, algunos no entienden también, porque de repente no está dispuesto su espíritu, ¿no? Entonces, ya cuando van a Vida Vital, dentro de Vida Vital también se presenta el Evangelio, dentro de este estudio, ¿ya? Entonces, el rol del pastor es que él tiene que, de todas maneras, al terminar ese estudio bíblico, él se haya convertido al Señor. Por eso es más eficaz. Los miembros no sienten carga, que algunos no saben cómo evangelizar. Entonces, de los miembros de casa iglesia, su rol es ver a alguien que ellos contactan, algún amigo, compañero de trabajo, lo invitan a casa iglesia. Ese es su rol, ahí cumplieron. Y en casa iglesia, el pastor laico busca que esa persona que han traído pueda experimentar el amor de Dios y tiene que ver la manera de cómo llevarle para que reciba estudio bíblico, ¿no? Para eso a veces el pastor laico se ofrece a cuidar sus hijos, a veces ellos tienen miedo, el pastor laico toma Vida Vital 2 veces, 3 veces, vamos, yo también te acompaño, para que ese nuevo no se sienta solo, a veces tiene miedo, ¿verdad?, venir al estudio. Entonces, el pastor laico cumple ese rol, ¿no? Él lo lleva al estudio bíblico y el rol del pastor es, en este estudio Vida Vital, de que ese nuevo pueda recibir a Cristo. En 3 meses, orando y todo, de todas maneras tiene que recibir al Señor. Entonces, de esa manera, cada uno cumple, diríamos, una función sin tener tanta carga de que una sola persona evangelice, diríamos, a todos, ¿no? Algunos tienen vergüenza, algunos no saben hablar muy bien, algunos tienen temor de hablar, algunos no conocen muy bien todo el plan de salvación, pero a través de casa iglesia, aun cuando los miembros no son muy preparados, pero su rol simplemente es ver a las personas, invitarlas a casa iglesia. Ahora, el pastor laico es ver la manera de que ahí en casa iglesia recibe el amor de Dios y cómo lo animo, lo motivo para que vaya el estudio bíblico a la iglesia, ¿no? Entonces, de esa manera, la evangelización se hace más efectiva y no es tan cargada o descansa sobre solamente una persona que tendría que presentar todo el evangelio y cargar con él hasta que va a estudio bíblico. No, no. Los miembros invitan a casa iglesia, el pastor laico muestra y ayuda a que ella experimente el amor y busca la manera en cómo vayan al estudio bíblico. De esa manera evangelizamos y discipulamos. 7, ¿no? Siete. Cada casa de iglesia, aquí dice la meta, ¿no? Tiene la meta de al menos, en el plazo de 1 año, alcanzar a una familia. No mucho, ¿no? Ese es el propósito de casa iglesia. Buscamos que cada casa iglesia
en el plazo de un año alcance a una familia. El papá, se alcanza a veces alguno, a la esposa, al esposo, y ahí se van agregando, y no tienen, diríamos, mucha carga, pero sí, al menos eso tiene que ser, ¿no? Esa es la meta de la casa iglesia. 8. ¿Qué dice 8? Prohibición o prohibido. Prohibición, dice. Ujú. Prohibido es prohibido, ¿no? Prohibido es. O déjame ver. 5. Ya. 8. Para ser una iglesia centrada en la evangelización, ¿no? Se tiene que prohibir el ingreso de creyentes de otra iglesia. ¿Ya? Se tiene que prohibir el ingreso. ¿Qué pasa muchas veces, no? A veces ¿cómo se llaman? Los hermanos invitan a cualquier persona, ¿no? Entonces, si es un creyente, le dicen, hoy tengo una reunión con unos hermanos, te invito el viernes a mi casa y vamos a pasar buen tiempo. El creyente está dispuesto, pero nuestro propósito es evangelizar a los no creyentes. El creyente que ya es convertido, él ya que vaya a su iglesia. Entonces, a veces yo recuerdo una vez que visité una casa iglesia, el pastor laico estaba feliz porque tiempo la invitaba a su vecina y su vecina no le aceptaba por tanta insistencia y tanto tiempo que no le aceptaba. Y justo ese día me tocó visitar su casa iglesia. Entonces, conversando ahí con la nueva, que era en este caso una mujer, me di con la sorpresa que sí, ella era creyente y asistía a otra iglesia, no sé, por el centro de Lima, pero que ha dejado de ir porque, no sé, se sentía un poco cansada o no tenía recursos para irse hasta allá. ¿Entiende? Pero, ¿por qué prohibimos? Porque ese creyente, aunque se quedaría en casa iglesia, ya tiene su forma de pensar respecto a cómo vivir la vida de fe. Entonces, en vez de ayudar, va a ser una carga para el pastor laico, porque va a sacar a relucir lo que él conoce. No, así no es, así no era. Donde iba no es así. Entonces, para que podamos centrarnos, hay que tener cuidado de recibir a ellos. Podemos guiarlos de repente porque se mudaron a alguna otra iglesia cerca. Hay bastantes iglesias hoy para escoger. Hay que centrarnos que el propósito nuestro como iglesia y el propósito principal del Señor Jesús y la gran comisión es, ¿no?, predicar el evangelio a todas las naciones para alcanzar a ellos. Y cuando un creyente va a una casa iglesia, ocupa más tiempo que el no creyente. ¿Saben por qué? Porque él va a hablar más acerca de Dios, a veces más que el pastor laico todavía. Entonces, no es recomendable. A eso se refiere aquí cuando dice prohibición o prohibido, ¿no? Ya. Hay que evitar a ellos porque cuando ellos salgan diríamos, si en casa iglesia podrían pasar, después van a tener de repente confrontación con el pastor cuando predique. Entonces, en ese sentido, no se aceptan creyentes de otra iglesia. Hay excepciones cuando vienen de lejos, yo también lo he dicho en el inicio, hay excepciones cuando vienen de lejos, ¿no? En nuestro caso, tenemos muchos extranjeros, bueno, y la Biblia dice que no hay que amar a los extranjeros, a los pobres y a las viudas, ¿verdad? A los huérfanos. Entonces sí hay excepciones.
Sin embargo, si son creyentes es duro trabajar con ellos porque son, aunque escuchan, no entienden, ya están cerrados a su forma, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia, muchos han pasado, muchos venezolanos han pasado por nuestra congregación, pero no han querido o no han durado. Porque algunos ya han sido líderes en su congregación, acá tienen que empezar de cero. Dicen que sí, pero ya en 2, 3 meses ya quieren tener su ministerio conforme a lo que ellos hacían en la congregación anterior, ¿no? Entonces, aún con ellos es difícil. Por eso es algo que no tenemos que permitir, diríamos, en nuestra evangelización. Hay algunas excepciones, quizá por nuestra denominación, algunos que vienen de provincia, han venido algunos, pero no se han logrado adaptar, ¿no? Aunque yo les he dicho, quédense, si no se sienten bien en algún momento, no está conforme ustedes han crecido, me dicen chao. Y yo les voy a entender, pero a veces van sin decir, no dicen ni siquiera adiós, ¿no? A mí me gustaría, si cuando alguien decide irse, que se vaya y poder decir, me voy, pastor, por esto, por esto, por esto, yo voy a entender, ¿no? Dios nos ha permitido, diríamos, la diversidad de iglesias o de denominaciones y uno no tendría por qué amargarse. Mientras va a otra iglesia, está bien. ¿Qué más aquí? 4, ¿no? A ver, avanza un punto o ahí tienen alguna pregunta antes de seguir que después la van a olvidar y yo también voy a olvidar. He hablado sin parar 1 hora. ¿Tienen alguna pregunta? Pastor, todo esto que estamos tomando nota es para rellenar estas hojas para rellenar estas hojas o lo presentamos aparte, en otras hojas aparte, para que usted lo revise. Ustedes pueden ir rellenando ahí con la dirección que les he dado. Ya. Y después ustedes ya me envían, por ejemplo, como dije, de la clase 4 me hubieran enviado ahí lo que dice, sí, ¿no? Y de la clase 5, ahora de la clase 6. Entonces yo les podía corregir algo porque en la clase 8 hay un taller donde cada uno tiene que presentar su plan de implantación de casa iglesia. En la clase 8 tienen que hacerlo. Por eso, si ustedes me enviaban, que no lo han hecho, solamente me enviaron, algunos me enviaron solamente la primera parte que les pedí el primer día para la semana siguiente, pero después no me enviaron. Yo pensé que me van a enviar para la otra clase, la quinta clase, pero no lo han hecho. Ahora es la sexta, como les dije, la séptima es mostrarles de mi parte unos ejemplos de las iglesias que están haciendo casa iglesia, ¿verdad? Y qué es lo que han logrado. Y en la clase 8 es el taller de presentar su plan de implementar el sistema de casa iglesia en su congregación, si es que ya está establecido o una que quiera iniciar. Entonces, si llegan hasta ese día, no me han presentado nada y luego me envían completo su plan de implementación, no está bien, ¿qué hacemos? Por eso era que yo les di ese formato para que semanalmente vayan desarrollando lo que van escuchando y ya vayan armando el cuerpo y yo les pueda dar algunos alcances o correcciones. Entonces llegan a la semana 8 y ya casi su trabajo perfecto, podríamos decir. Aparte de eso, ¿alguna otra pregunta de lo que yo he enseñado hoy? No. Entonces pasamos al quinto punto, ¿ya? La misión en casa iglesia. Aquí dice, primer punto, el nombre de la casa iglesia toma el nombre de la región en donde está el misionero a quien apoyarán, ¿ya?
La casa iglesia, o no, la casa iglesia, estamos hablando de la casa iglesia de cada grupo pequeño, se siente más identificado con algún misionero que apoya cuando este misionero, esta casa iglesia lo ha relacionado con el nombre o alguna persona lo conoce. ¿Entiende? Por ejemplo, dentro de nuestras casas iglesias, tienen diversos nombres, ¿no? Algunos he puesto Ancas, Puno, Ayacucho, Cusco, ¿no? ¿Por qué razón? Porque uno o dos o tres miembros, cuando iniciaron esta casa iglesia, vienen o tienen sus raíces, sus padres o abuelos en esa región, o tienen familia, a quien ellos quieren alcanzar de pronto algún día, ¿ya? Al quieren alcanzar. Entonces, dentro del sistema casa-iglesia, no tanto buscamos el iniciar una obra, por decir ahí, donde dice, por ejemplo, dice, Ayacucho, ahí de empezar una iglesia hija, no es esa forma, sino de repente buscar ahí ya en Ayacucho, en Cusco, hay algún misionero o algún pastor a quien la casa iglesia pueda apoyarle. ¿Entiendes? Entonces hay algún misionero, ¿no? Algunas de nuestras casas iglesias han tomado el nombre relacionando a los pastores que han venido al seminario de casa iglesia. Por eso vino un pastor al seminario de casa iglesia de México, hay una casa iglesia que se llama México, ¿no? Y con el propósito de apoyar a él, a que desarrolle este ministerio de casa iglesia. Han venido un misionero de Ecuador, hay otra casa iglesia que también ellos fueron ya de misión a Ecuador, y también después de ir de misión a Ecuador, ya pusieron se multiplicó, le puso su casa iglesia a Ecuador, ¿no? Entonces, ellos se sienten más identificados con las personas que están trabajando, diríamos, con el mismo sistema de trabajo que nosotros. Y nosotros también tenemos, diríamos, ese principio de ayudar. Si algún pastor vino al seminario de casa iglesia, entonces necesita desarrollar este ministerio de casa iglesia en su congregación, entonces tiene nuestro apoyo, tiene en este caso de manera directa el apoyo de la casa iglesia que le pone su nombre. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el apoyo? El apoyo primer apoyo es de oración por este pastor que está en este lugar. Por ejemplo, de la casa iglesia Ayacucho, ahí hay un pastor, entonces hay que orar por él. Entonces, eso es, ¿no? ¿Qué oramos? Mantenemos contacto, relación, entonces este pastor de allá enviará sus puntos de oración, de su obra, lo que está haciendo, qué necesita apoyo de oración, ¿no? Va a ser alguna campaña, algunas dificultades que tiene. Entonces la casa iglesia ora por ese pastor. Lo segundo es cuando la casa iglesia puede, levanta una ofrenda por ese pastor o ese misionero para ese lugar. No es esto, diríamos, una imposición, tiene que nacer del corazón de los miembros de casa iglesia. Pero muchos se identifican cuando este pastor manda su carta de oración, no solamente manda a contar sus dificultades o en qué requiere apoyo, sino lo que está viviendo, pasando en su comunidad, ¿no? Cuando los hermanos han ido de misión a provincia, muchos vienen muy tocados el corazón, arrepentidos, porque donde han ido, los niños en la escuela dominical no tienen ni siquiera una hojita donde colorear, y acá los niños las desperdician, la botan, no la colorea cuando le dan. Cuando vienen a la iglesia tienen todos los colores para pintar su cesto, pero cuando han ido allá, ni siquiera tienen colores, ¿no? Entonces, eso toca mucho su corazón, ¿no? Entonces, ellos levantan una ofrenda para enviar a este misionero.
Al contribuir también, al recaudar esta ofrenda, ellos no lo mandan directamente a él, ¿no? Ya lo dije anteriormente, lo traen a la iglesia, ofrenda de la Casa Iglesia Ayacucho, 100 soles, para su pastor que está en Ayacucho, quien están apoyando. Entonces, la iglesia pone 100 soles más y lo envía a la cuenta, no sé ahora el yape, si hay, de este misionero. Pero es su pastor laico de la Casa Iglesia Ayacucho quien le manda el voucher y quien le comunica, no la iglesia principal, sino la Casa Iglesia, ellos mismos, ¿no? Le envía esta ofrenda, por decir, este apoyo, ¿no? Después este pastor mandará una carta de agradecimiento, algún mensaje, eso ya ellos comparten en su Casa Iglesia por esta ofrenda. Entonces, de esa manera es el apoyo, ¿no? Y por esa razón ellos han tomado este nombre. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que cuando la Casa Iglesia hace misión, cuando ellos vayan de misión, vayan a ese lugar donde pusieron, por si era Ayacucho o Cusco o algún otro lugar de provincia o de país. ¿Ya? Así hace misión. Razones de elevar la conciencia misionera, ¿no? ¿Cómo la Casa Iglesia o los hermanos crece su conciencia misionera? Cuando ellos tienen responsabilidad por alguien en particular. Es muy fácil que ellos se liberen de la carga de la misión, ¿me entienden? Cuando la congregación, si hay un ministerio de misión, solamente ellos son los responsables. A través de Casa Iglesia, no. O sea, cada Casa Iglesia tiene la responsabilidad de hacer misión. No está en su capacidad de hacerlo, pero ellos deciden y ellos comparten, por ejemplo, ¿no? Hay esta necesidad en esta provincia. El otro año podemos ir de misión a Ayacucho, ¿no? Entonces ya nosotros mirando la necesidad, ya entonces anuncian quiénes pueden ir de misión a Ayacucho. La Casa Iglesia son, diríamos, 6, 8 personas. No podrían hacer ellos su parte. Entonces, miembros de otras casas iglesias, como ellos todavía no están yendo al lugar donde tienen su nombre, o no pueden ir de repente porque le han puesto México, ahora no le dan visa, entonces no pueden ir de misión a México, pero sí se pueden ir de misión a otro lugar. Entonces ahí se anotan más hermanos y luego